A continuación, ¿qué pasa de norte a sur? Amigos de VPI TV, bienvenidos a una nueva entrega, nueva emisión de ¿Qué pasa de norte a sur? El programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Como de costumbre se encuentra con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. De inmediato vamos a compartir la información más destacada de esta última semana, la información más destacada de los últimos 7 días. La información o la noticia destacada se ubica en Argentina porque el pasado domingo, 10 de diciembre, asumió la presidencia del país, se juramentó como presidente Javier Milei. Javier Milei, un economista que sobrepasa la barrera de los 50 años de edad, de hecho tiene 53 años de edad. Javier Milei no solo se impuso en las últimas elecciones presidenciales, logrando derrotar al kirchnerismo, logrando derrotar a la izquierda argentina, sino que, como ya dijimos, el pasado fin de semana se juramentó como presidente del país. Vamos a presentarles, vamos a compartir con ustedes a continuación un pequeño perfil de quién es Javier Milei. Esto lo haremos con la intención de profundizar en el personaje que, lo repetimos, se acaba de convertir en el presidente de Argentina. Javier Gerardo Milei nació en la ciudad de Buenos Aires el 22 de octubre de 1970. Es un economista, pero además ha sido catedrático, es decir, ha sido docente universitario y de manera muy reciente entró al campo de la política, entró a la arena política. Su preparación, sus estudios superiores, los cursó en la Universidad de Belgrano, donde se recibió como licenciado en economía, es decir, obtuvo el título como licenciado en economía. Esto ocurrió en el año 1993. Javier Milei tiene además 2 maestrías. Una de ellas la hizo en el Instituto de Desarrollo Económico y Social IDES y la otra la cursó en la Universidad Torcuato Di Tella. Así que esa es la formación, la preparación académica que tiene Javier Milei. Esa formación, esa preparación académica le ha permitido ocupar varios cargos a lo largo del tiempo, con el transcurso de los años. Uno de ellos, uno que llama muchísimo la atención, lo ocupó en el Banco Central de la República Argentina. Javier Milei, dando sus primeros pasos como economista, llegó a trabajar como pasante del Banco Central de la República de Argentina, lo cual indica que Javier Milei conoce bastante bien cómo funciona el sistema económico argentino, cómo funciona la política monetaria de Argentina y cómo funciona además el Banco Central de la República Argentina. A comienzos de los años 2000, Milei se convirtió en catedrático, se convirtió en profesor. De hecho, llegó a impartir clases de macroeconomía, economía del crecimiento, microeconomía, teoría monetaria, economía monetaria, teoría financiera y matemáticas en la economía. Estas son las materias que llegó
a impartir Javier Milei en distintas universidades, entre ellas la Universidad de Buenos Aires. Luego de haberse graduado como economista, luego de haber hecho sus maestrías y luego de pasar por el Banco Central Argentino, de pasar por importantes firmas, por importantes empresas de su país y luego de convertirse en catedrático, en un muy exitoso catedrático, Javier Milei decidió entrar a la política. Lo hizo de manera reciente, lo hizo apenas en el año 2021. En esa fecha, Javier Milei logró conseguir un puesto en el Parlamento argentino. Entre 2020 y 2021, Javier Milei entra a la arena política, se postula a la Cámara de los Diputados del Congreso argentino y hacia 2021 logra conseguir un puesto, una curul, allí en la Cámara de Diputados de Argentina. Esto lo hizo, por supuesto, con el aval, con el respaldo de La Libertad Avanza, que es el partido político fundado, de hecho, por el propio Javier Milei. Pues bien, estando ya dentro del Congreso argentino como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Javier Milei anuncia su intención de competir por la presidencia de Argentina. Y esa intención de competir por la presidencia de Argentina se concretó justamente este año, se concretó justamente este 2023. Por una parte, Javier Milei se convirtió en el candidato presidencial más votado en las primarias argentinas. Luego, en primera ronda, logró de llegar en la segunda posición. Ese día, en esa primera ronda, el ex ministro de Economía, Sergio Massa, ganó y Javier Milei quedó en segundo lugar. Tanto Massa como Milei pasaron posteriormente al balotaje, a la segunda vuelta, a la segunda ronda, y en segunda ronda Javier Milei se impuso, es decir, logró ganar con un respaldo incontestable e insuperable. En segunda ronda Javier Milei obtuvo 56% de los votos, mientras que Sergio Massa se quedó con 44% de los sufragios. Es decir, entre Javier Milei y Sergio Massa hubo una diferencia de 12 puntos porcentuales, lo cual indica, por una parte, que la ciudadanía que votó en los últimos comicios rechaza de plano enteramente al kirchnerismo, y no solo al kirchnerismo, sino también al peronismo y a la política y los políticos tradicionales. La diferencia de 12 puntos porcentuales entre Milei y Sergio Massa también indica que los argentinos desean un cambio y, de hecho, tras la asunción, es decir, tras la juramentación, tras la toma de posesión de Javier Milei, en la sociedad argentina hay una expectativa de cambio. ¿Por qué hay una expectativa de cambio? Porque Javier Milei, durante su temporada como candidato, es decir, durante toda su campaña hacia la presidencia, formuló una serie de propuestas que él mismo ha llamado propuestas de choque, que avisoran un giro de 180 grados, no solo en lo político, sino también en lo económico. Particularmente en lo económico, Javier Milei, en primer lugar, ha propuesto una importante reducción del gasto público. Además, ha propuesto la dolarización de la economía argentina y, adicionalmente, ha propuesto la supresión del Banco Central Argentino. ¿Por qué lo ha hecho? Porque, a juicio de Javier Milei,
en la opinión de Javier Milei, el Banco Central de Argentina, gracias a su capacidad para imprimir dinero inorgánico, es uno de los grandes responsables de la inflación que vive Argentina, una inflación que en términos anualizados se encuentra en 140%. Seguimos hablando de Argentina, seguimos hablando acerca de la toma de posesión, acerca de la investidura de Javier Milei como presidente de la República Argentina. Esta investidura, esta juramentación se produjo, como ya lo dijimos, el pasado domingo, es decir, el domingo 10 de diciembre. Ese día Javier Milei acudió al Parlamento, acudió al Congreso, recibió la banda albiceleste, la banda que le identifica como presidente de Argentina, también recibió el bastón presidencial, pero además tuvo la oportunidad de ofrecer su primer discurso como presidente en el cargo. Lo particular de este discurso es que no lo ofreció o no lo realizó en el hemiciclo de los diputados del Congreso argentino. Javier Milei se trasladó hasta las escalinatas que dan acceso al Congreso, que dan acceso al Parlamento, y desde allí le habló no solo a los presidentes que estuvieron invitados a su investidura, sino que le habló sobre todo a los ciudadanos, a esas decenas de personas, a esas cientos de personas que se congregaron en el Congreso para ser testigos de la juramentación de Javier Milei, pero también para escuchar sus primeras palabras como presidente. Dentro de estas palabras hubo algunas frases, algunas oraciones que destacaron y que nosotros queremos rescatar para compartirlas y poder además analizarlas, poder comentarlas. Fíjense bien, una de las cosas dichas por Milei durante su discurso de investidura fue la siguiente. Vamos a hacer la cita textual. No hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. ¿Por qué resulta importante esta frase, esta oración? Vamos a repetirla. No hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Esta frase, esta oración resulta importante porque con ella Javier Milei le está advirtiendo a la ciudadanía y también a la oposición política cuál será su línea en materia económica. Javier Milei, desde su tiempo, desde su campaña presidencial, prometió un ajuste fiscal. ¿Por qué un ajuste fiscal? Porque en este momento Argentina, el Estado argentino, gasta más dinero que el dinero que recibe por concepto de impuestos. Esto genera un déficit fiscal que ha sido señalado por Milei y a raíz de ese déficit fiscal, precisamente por la existencia de ese déficit fiscal, Milei ha planteado un ajuste fiscal, un equilibrio fiscal. ¿Cómo piensa lograrlo Javier Milei? Entre otras cosas, piensa lograrlo a través de una reducción del gasto público. ¿Y cómo llegará Javier Milei a la reducción del gasto público? Javier Milei ha planteado varias cosas. Por una parte, ha planteado reducir el tamaño del Estado. Concretamente, ha planteado reducir el tamaño del Ejecutivo. En la actualidad, el Ejecutivo argentino está conformado por 18 carteras, por 18 ministerios. Javier Milei piensa suprimir una buena cantidad de carteras, una buena cantidad de ministerios para llevar el número actual de 18
a tan solo 8 ministerios. Javier Milei también ha dicho que es necesario privatizar muchas de las empresas que actualmente se encuentran en manos del Estado. Una de esas empresas es Yacimientos Petrolíferos Fiscales, una estatal dedicada a la exploración y extracción de petróleo. Pero además, Javier Milei piensa poner la mira, piensa poner su foco sobre muchos programas sociales y piensa incluso eliminar algunos de estos programas sociales, todo con la intención, repetimos, de reducir el gasto público y con la reducción de ese gasto público reducir el déficit fiscal de tal manera que su primer año de gobierno pueda terminar, como él mismo lo ha dicho, con un equilibrio fiscal. Otra de las frases importantes dichas por Javier Milei durante su juramentación, durante su investidura como presidente, es la siguiente: sabemos que en el corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos. Esta es una segunda advertencia a la ciudadanía. ¿Por qué una segunda advertencia? Porque cuando se ejecutan políticas para reducir el gasto público, cuando se ejecutan políticas para alcanzar el equilibrio fiscal, muchas de esas políticas afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos. La cantidad de dinero que puede llegar al bolsillo de los ciudadanos. Pues bien, Milei en su discurso advirtió a la ciudadanía que los próximos meses, sus primeros meses de gestión, sus primeros meses de gobierno, probablemente van a ser muy duros en cuanto a la cantidad de dinero que va a llegar a cada ciudadano, en cuanto a la capacidad de compra y de consumo que va a tener cada ciudadano. Sin embargo, Javier Milei dijo que ese sacrificio va a ser necesario con la finalidad de estabilizar los números, de estabilizar la economía argentina y de reflotar una economía que al día de hoy no solo experimenta una devaluación constante y frecuente del peso, sino que también tiene una inflación anualizada de 140%. En otras palabras y en resumidas cuentas, Javier Milei lo que le está diciendo a la ciudadanía es: vamos a reducir el gasto público, vamos a llegar al equilibrio fiscal, pero eso va a requerir de un sacrificio no solo del ámbito político, no solo de los líderes políticos, sino también de los ciudadanos. Todo con la intención de sanar, no solo sanear, sino sanar la economía argentina y convertirla, pasarla de una economía golpeada, vapuleada, a una economía boyante. Hasta ahora, hasta este punto, les hemos hablado de Javier Milei, presidente de Argentina. Les hemos contado quién es Javier Milei y también hemos compartido con ustedes algunas de las frases más icónicas, más importantes de su primer discurso como presidente, como primer mandatario de los argentinos. Ahora bien, este último bloque queremos dedicarlo a analizar cómo podría llegar a ser ese gobierno de Javier Milei. Es cierto que Javier Milei, durante su campaña presidencial, durante su periodo como candidato, formuló una serie de propuestas que se antojaron atrevidas y que aún hoy se antojan atrevidas.
una serie de propuestas que pueden parecer extremas. Estamos hablando, por ejemplo, de la supresión del Banco Central Argentino. Estamos hablando, por ejemplo, de llevar al Congreso una ley, una propuesta legislativa para permitir el libre porte de armas. Estamos hablando de propuestas que a los oídos de la sociedad argentina, sobre todo de la sociedad más progresista, más izquierdista, pueden parecer propuestas exageradas, propuestas, insistimos, extremas. Sin embargo, es muy probable que en la práctica esas propuestas no se concreten o no se concreten del todo. ¿Esto por qué? Porque si bien es cierto que Javier Milei es el presidente de Argentina, si bien es cierto que logró derrotar a Sergio Massa y por tanto al kirchnerismo en las elecciones presidenciales, también es cierto que Javier Milei tiene una importante minoría y por consiguiente una importante desventaja dentro del Parlamento argentino. En el Parlamento argentino, en la Cámara de Diputados, Milei tiene alrededor de 10% de apoyo. En la Cámara de Senadores tiene alrededor de 15% de apoyos. ¿Y eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que, por una parte, no tiene mayoría y por otra parte, si desea adelantar propuestas legislativas, si desea sacar adelante propuestas legislativas, va a requerir de la negociación y del consenso. ¿Negociación con quién? Bueno, Javier Milei va a tener que negociar con la centroderecha, que está representada por los diputados y senadores de la coalición Juntos por el Cambio, la coalición que dirige el expresidente Mauricio Macri. Javier Milei va a tener que conversar y negociar con ellos, pero Milei también va a tener que negociar y también va a tener que llegar a consensos con los kirchneristas moderados, con los peronistas moderados. Y todo esto, es decir, el tener que negociar y que llegar a consensos con la centroderecha y con los kirchneristas o peronistas moderados, le va a obligar a Milei a avanzar hacia el centro. Es decir, él, en su discurso de campaña, formuló propuestas que son muy extremas, que son muy de la ultraderecha. Ahora, como presidente, y dado que va a tener que negociar, dado que va a tener que llegar a consensos, va a tener que abandonar esas posturas ultra, esas posturas de derecha para ir hacia el centro. Todo, insistimos, con la intención o con la finalidad de poder conseguir en el Congreso los apoyos que va a necesitar para lograr la aprobación de sus propuestas legislativas y de las reformas que seguramente intentará como primer mandatario de los argentinos. Así se asoma, así se avisora el gobierno de Javier Milei. De igual manera hay que permanecer expectantes. Nosotros lo haremos desde acá, desde ¿Qué pasa de norte a sur? Por lo pronto vamos a despedir el programa por esta noche. Ha sido un placer acompañarles. Hasta este momento estuvo con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Nos despedimos, será hasta la semana que viene.